Bueno, pequeño ejemplo. Aquí tenemos un botón que ejecuta un proceso entre comillas de 5 segundos y genera una frase. Pasaron los 5 segundos, pero no tengo un feedback visual. Entonces, aquí puedo ver la solicitud. Puedo utilizar Wire Loading porque estoy trabajando con Livewire. Este ejemplo es con Livewire. Para darle clic, tenga un div que me muestra o un span que me muestra un loading spinner, pues así sé cuando la función se termina de cargar al momento que desaparece y pues ya tengo un feedback visual instantáneo. Ahora, ¿qué pasa cuando quiero meter JavaScript en medio? Por ejemplo, ¿qué tal si quisiera utilizar SweetAlert y estoy trabajando con Livewire? Puedo ir aquí y ahí tengo un spinner de SweetAlert. Este proceso de 5 segundos en realidad es un sleep nada más. Ahorita vamos a ver el código. Entonces voy a ir al proyecto y aquí tengo un welcome de toda la vida. No olvidarse de incluir este bit con el app.css y el app.js también, porque por defecto cuando uno instala un proyecto de Laravel con Livewire incluido, no nos incluye esto en welcome, nos incluye el código CSS de las clases que se utilizan para la landing del proyecto de Laravel. Así que borré todo lo que había aquí. Aquí había un montón de código de Tailwind. Borré todo eso y agregué estas dos para directamente agregar app.css y app.js. ¿Por qué? Porque en este caso esto es público. Pero si estuviese haciendo un proyecto en el que necesito que la landing cargue un par de cosas, solo lo esencial y después ya la aplicación me carga, pues ahí sí. De hecho aquí creo que tengo una app layout, este de aquí. Y me parece que esto sí carga... ¿Dónde está? Me parece que esto sí carga esto de aquí. De hecho podría hacer esto, pero bueno, ese no es el tema. Tengo aquí un Livewire prop, un Livewire wire y un Livewire alpine. Son estos tres elementos de aquí. ¿Cuál es el problema con prop? Algo que mucha gente suele hacer y que obviamente está mal porque ya estamos viendo que no devuelve un feedback instantáneo, un feedback visual instantáneo. ¿Qué es esto? Tener una propiedad booleana que está cargando y que cuando esa propiedad sea verdadera entonces me muestre cargando. ¿Por qué esto no va a funcionar? Porque obviamente al yo hacer clic estoy mandando a ejecutar este proceso y este proceso no me va a responder nada hasta que se termine de ejecutar. Entonces claro, del lado del servidor se vuelve true, pero el lado del cliente no sabe que se volvió true. Hace el proceso de generar el quote. Esto es un trait, este de aquí es un trait simplecito para no estar repitiendo código. Genera de hecho aquí se ve el sleep porque estamos simulando procesamiento nada más. Entonces aquí está. ¿Qué pasa? Que el buscador manda el WireClick Process, el servidor lo setea en verdadero, espera 5 segundos, luego lo setea en falso y devuelve siendo loading false, is loading siendo falso al finalizar el proceso. Entonces el usuario nunca mira el estado de carga y el cliente recibe esto de aquí. El cliente recibe directamente la respuesta. Vamos acá. Esperamos los 5 segundos y ahí está. Pero el cliente no ve nada. Entonces ahí hay un problema porque corremos el riesgo de que le hagan varias veces clic. Claro, podemos desactivar y todo, pero también siempre por términos de UX, de la experiencia del usuario, es mejor tener algo que le diga al usuario, a ver, mira, esto está cargando o esto falló, y que el error, en caso de que se dé, sea descriptivo, no sea error 500 y nada más, porque entonces es difícil que el cliente llame a soporte y explique, ¿sabe qué? Me sale error 500 y hay un montón de motivos por el que puede aparecer ese error. Entonces el programador tiene que meterse a revisar los logs y ver por qué lanza ese error, etcétera. Mejor darle un error un poquito más descriptivo, manejar correctamente esas excepciones. En este caso de aquí, con el Working with Wire Loading, que es una propiedad o una característica de Livewire, tenemos lo siguiente. Aquí tenemos igual el trait que estamos utilizando. Ese trait va a estar en las tres. El título, que es en esencia esto que está aquí. ¿Y cuál es la diferencia aquí? ¿Por qué no veo algo? ¿Por qué no veo un process? ¿Por qué no tengo aquí un proceso, un método que me indique ese procesamiento? Porque yo directamente le digo aquí esto que tengo aquí. Le digo que cuando esté cargando va a ser flex. ¿Por qué no solo le pongo wire loading y ya? Porque por defecto eso me va a hacer un display block. ¿Y cuál es el problema de eso? Que como yo tengo estos dos span, se va a mostrar el spinner arriba y se va a mostrar acá el texto de loading. ¿Por qué? Porque esto está en bloque. O sea, claro, cuando yo haga la búsqueda con las herramientas de desarrollador, voy a ver que el spinner ocupa este espacio y el otro span. Estos spans son inline, pero por el display que se aplica automáticamente por Livewire es que no lo veo bien. Entonces, por eso utilizo wire loading class, es decir, cuando esté cargando, agrégame las clases flex.
Aquí puedo agregarle más clases. Y while loading class remove hidden. Aquí podría incluso no hacer class, sino hacer prop para poder agregarle la propiedad hidden y que en realidad sea, me parece que hidden o hidden. Vamos a resolver esa duda ahorita. A ver. Hidden. Ok. ¿Dónde me quedé? Aquí. Live wire loading prop. Esto. Prop disabled, por ejemplo. O prop hidden. Podría hacerlo también. Este es el approach que yo estoy tomando solamente para el ejemplo, ¿ya? Después habría que hacer un análisis de los lectores de pantalla para accesibilidad y todo lo demás. Y que tengo aquí un wire target. Este wire target de aquí apunta a generate quote, pero yo no tengo aquí ese método. ¿Qué pasa? Que como estoy utilizando este trait, simplemente apunto a la ejecución de esa función. Pero muchas veces voy a necesitar hacer validación propia del componente y luego utilizar un trait, reutilizar código de otro lado. Entonces, este es un ejemplo, obviamente mal colocado porque aquí estoy utilizando una prop, pero si yo combino esto con esto de aquí, voy a tener el approach que me permita a mí realizar validación propia del componente y reutilizar código. Aquí, como no necesito generar o realizar validación propia del componente, obviamente dejo esto así como está, apunto a la función que ya tengo en el trait, quito las clases, pongo las clases, san se acabó. ¿Qué pasa si por alguna situación la forma, la lógica, lo que sea, está haciendo que ese loading no cargue a tiempo? Algo pasa que ese loading no aparece inmediatamente o quiero utilizar cosas de JavaScript como SweetAlert, entonces tengo el approach con Alpine, que es este de aquí. Lo que hago aquí es crear, esto es Alpine, este xdata de aquí es Alpine, este xOnClick, que de hecho se podría resumir como así, @click, pero a mí me gusta dejarlo así para poder entender cuáles son las directivas de Blade y cuáles son el código de Alpine. ¿Qué es lo que hago aquí? Aquí tengo otro process, ya, una función propia del componente que utiliza GenerateQuote. Aquí yo podría tener mi custom validation goes here, por ejemplo. Entonces aquí yo tendría validación propia de mi componente y reutilizo el código de mi trait. ¿Qué hago ahora? Tengo aquí en xData, recibo un objeto, que es este de aquí, que recibe una función. Aquí declaro mi función asíncrona, que lo que hace, ojo, ya tengo instalado SweetAlert, npm install SweetAlert 2, ya se terminó de instalar, me voy a app.js y hago esto. Importo y luego a la variable de la ventana, pues le declaro lo que importé y ya. De esa forma puedo acceder en cualquier parte de la aplicación siempre y cuando yo haya incluido el app.js, obviamente. ¿Qué es lo que hago aquí? Una función asíncrona que declara en una constante el modal que yo estoy mostrando cargando de aquí y después inicio el procesamiento. Try. Esto está ocurriendo del lado del cliente, ojo. Try await wire process. Este wire process me permite a mí conectar mi código JavaScript con métodos o propiedades propias de mi componente de LiveWire. Entonces aquí le digo, espera a que se realice la función proceso, process de LiveWire, y una vez que haya terminado, cierra. ¿Qué cierras? Este loading modal o loading spinner de aquí. Y en caso de que exista un error, pues entonces aquí incluso yo podría irme por otro lado y hacer un fetch y todo lo demás, pero eso ya sería PHP y JavaScript. Aquí estoy haciendo LiveWire y JavaScript en caso de que lo necesite. Otros van a decir, pero puedo utilizar Inertia. Bacán. Pero ¿qué tal si ya tienes un proyecto con LiveWire? Si tienes que darle mantenimiento a un proyecto con LiveWire. Para poder utilizar Inertia necesitas saber Vue, necesitas saber React, etc. ¿Qué tal si por alguna situación te encuentras en este caso en específico y no te puedes mover de aquí? En ese caso extremo, en ese edge case en el que yo tenga que realizar algo así, es mejor este approach. ¿Por qué? Porque no le estoy metiendo tanto JavaScript, porque estoy siguiendo el proceso de utilizar SweetAlert, a lo mejor por un tema de convenciones dentro de la experiencia de usuario y la interfaz, etcétera. Entonces tengo que hacerlo así. Cierro y en todo caso si me lanza un error, pues entonces arrojo el error. Ojo, este error debería ser descriptivo, pero en este caso simplemente estoy utilizando esto como un ejemplo. Y una vez declarado todo esto de aquí, lo único que hago es decirle a Alpine, a mi componente utilizando Alpine, mira, cuando se haga clic, ejecuta procesar del lado del cliente. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Conectar esto de aquí con esto de acá. Después esto muestra aquí mi loading spinner. Viene acá, comienza a ejecutar esto de aquí. Esto de aquí va a cargar el trait que tengo por acá. Y una vez que me devuelva eso, va a cambiarse por la forma en la que aquí tengo una propiedad que está inyectada aquí. Este quote de aquí viene y me imprime esto. Ese es Trace Approach. El que está mal,
el que está bien si no necesitamos utilizar JavaScript y el que está bien o la situación a la que yo acudiría si necesitase utilizar JavaScript. Y ya.